Esta serie que estamos viendo, bueno, una miniserie de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y hoy estaremos viendo el versículo 9 y 13. Romanos 12 estaremos viendo el versículo 9 y 13. Y el título es El amor que Dios aprueba. El amor que Dios aprueba. ¿Qué quiere decir el amor que Dios aprueba? Significa que no todo amor es aprobado por Dios. Hay amor que Dios aprueba y hay amor que Dios no aprueba. Pero antes de entrar en lo que vamos a ver, quiero hacer un repaso rápido de lo que vimos el domingo pasado, porque estuvimos hablando de los dones del Espíritu Santo, y uno de esos dones que el apóstol Pablo nos dice que teníamos que desear sobre todos los dones es el don de amar, ¿sabes? El don de amar. Porque el amor dice que hay tres dones que permanecerá para siempre, que el don de la fe, el don de la esperanza y el don de amor. Pero de esos tres dones, el mayor de todos esos tres dones es el amor. Y la Biblia dice que el amor cubre multitudes de faltas. Cuando uno ama a alguien, eso hace que la persona no ve los defectos, las faltas o lo imperfecto que es la otra persona. El amor cubre multitudes de faltas. Y también la palabra nos dice que Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios, porque Dios vive en él. ¡Qué precioso! Dios es amor. Es la definición perfecta del amor. Si alguien te pregunta, ¿qué es el amor? Mucha gente estamos fácil de decir que el amor es cuando tú sientes algo por alguien, pero el amor en sí es una persona y la verdad en sí también es una persona. La verdad es Jesús, el amor es Dios según la palabra. Así que Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Así que nuestra salvación, como vimos el domingo pasado, que de todos los dones que nosotros tenemos en la iglesia, que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia, todos esos dones, cuando Cristo regresa, cesarán. Todos los dones cesarán, todos. Pero hay tres dones que permanecerán para siempre, que es la fe, la esperanza y el amor. Pero los demás dones, todos algún día cesarán. Y para los que, si usted no tuvo tiempo para escuchar la enseñanza del domingo pasado sobre los dones, le aconsejaré de volver a escucharlo para no dejarse llevar, sobre todo con el don más común que hoy en día escuchamos, que es el don de lenguas, de hablar en lenguas, y el don de profecía, sobre todo cuando empezó el coronavirus. Había un vídeos o múltiples vídeos que circulaban por WhatsApp, de una señora, unos señores que Dios les había revelado en un sueño, en una profecía, que vienen tiempos peligrosos y difíciles para el mundo entero, que habrá escasez de comida, que la gente debería comprar comida. Yo conozco familiares que se llenaron la despensa con sacos de arroz, de harina, de todo, y tenían la despensa, pero a tope, pero bien lleno. Y después ya las cosas empezaron a podrirse, caducarse, porque no llegaba la hambruna. No sé si pensaban que eran José o Faraón, que Dios le había revelado que vendrá hambre. Pero tristemente hay mucha gente así que van llevándose por sueños de otras personas, siendo dirigidos por cosas que no son reales, que no son para nada reales. Así que hoy vamos a ver uno de esos dones, que es el amor. Pero ¿cómo se expresa ese tipo de amor? El amor que Dios mismo aprueba. Porque Dios no aprueba todo tipo de amor. Hay un amor específico que Dios aprueba. Acompáñame, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 9 a 13. Romanos 12, 9 a 13. Romanos 12, 9 a 13. Ahí lo tenemos. Vale, ahí lo tenemos. Romanos 12, de 9 a 13. Dice, no fingen amar a los demás. Ámanlos de verdad. Así que no intentas hacer juguetitos que amas a las personas. Ámanle de verdad. Aborrezcan
lo malo, afárense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirven al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Por favor, revélanos esos secretos escondidos en tu palabra que solamente tú nos puedes ayudar a verla y a comprenderla, y ayúdanos a poner en práctica lo que vamos a estudiar hoy. A ti sea toda la gloria, que tú seas el centro de la reunión de hoy, el centro de la predicación de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. No fijen de amar a los demás. Qué palabras, ¿no? Es que ni intentan disimular que amas a alguien. Es como ves a una persona pasando hambre o pasando necesidad. Dice, vaya con Dios, que Dios te bendiga. Sabes, te amo mucho en el amor del Señor y puedes solucionar la necesidad de esa persona, pero toma la decisión de mandarles con el Señor, que vaya con Dios. El amor en sí, hermanos, no son palabras vacías. El amor en sí son hechos visibles. De tal manera amó Dios al mundo, nos dice Juan 3:16. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Un amor hecho realidad con acciones. Así que el amor no son palabras vacías, es demostrable. Si alguien dice que te ama, tiene que demostrar que te ama. No solamente te habla con palabras que te amo. ¿Me amas? Demuéstrame que de verdad me amas. Porque no puedes decir que amas a alguien que sinceramente no tienes ningún hechos visibles para demostrar que amas a la persona. Así que no podemos ser como camaleones que tienen una apariencia distinta dependiendo del lugar donde uno le pone. Que cuando ves a la persona, eres mi coro, mi todo, te amo con todo mi corazón, eres mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi todo, mi esto, sin ti no puedo respirar, sin ti. Y después cuando la persona se va, ay, qué pesado, qué pesada, que como molesta, no puede estar tranquilo en mi casa, siempre estaré llamándome, ¿qué pasó con este? Eso no es amor. La Biblia dice que no podemos fingir que amamos a las personas. Si fingimos que amamos a las personas, ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! No podemos disimular delante de la gente cuánto nos importa, pero en el momento que ellos nos dan la espalda, les acribillamos como con un cuchillo en la espalda, y es decir que les criticamos y nos quejamos de ellos y soltamos algunas cosas personales que nos han contado, para que la gente nos vea mucho más importante. Esa es la parte terrible por nosotros, hermanos, que muchas veces, por el simple hecho que el Señor nos ha bendecido más que otras personas, porque estúpidamente pensamos que es porque somos más santos, pero no. Dios nos bendice muchas veces más que otras personas para que seamos de bendición a esas personas que no tienen el mismo privilegio que nosotros. El Señor Jesús lo puso bien claro. En el mundo siempre vais a tener pobres. Siempre habrá personas con necesidad en el mundo. Siempre. Por eso es que Dios bendice a algunas personas para que esas personas, a través de ellos, las otras personas serán bendecidas. Pero ojo, una cosa que me asusta mucho en la Biblia, que cuando la leo me preocupo, es cuando el Señor Jesús nos dice que es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja que un rico entra en el reino de los cielos. Me da ganas de sacar todo el dinero que tengo en el bolsillo y quedarme pobre para siempre y miserable, pero eso no es el contexto. Es el amor al dinero. El amor al dinero es el principio de toda maldad. Cuando alguien tiene mucho dinero y ama más su dinero que cualquier cosa, tiene una satisfacción equivocada, una falsa confianza en su posesión, en su dinero, y no ve la necesidad de buscar al Señor. Así que recuerda una cosa, hermanos,
que Dios ve nuestros corazones. Él sabe si el amor que sentimos unos a otros es genuino, es un amor fingido, totalmente fingido. En Romanos capítulo 8 también nos dice que Dios ve nuestros corazones. Él sabe lo que nosotros pensamos. No podemos esconder nada de nuestro Dios. Él ve lo profundo de nuestros corazones. Y también si nosotros miramos en Hebreos capítulo 4, versículo 13 también nos dice que y no hay cosa criada oculta a su vista, hablando de la vista de Dios. No hay nada creada en este mundo que está oculta de la vista de Dios, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Qué quiere decir? Que tarde o temprano, todos nosotros, lo queremos o no lo queremos, tenemos una cita segura con Dios. Rendiremos cuentas por nuestras vidas, de la manera que hemos vivido nuestras vidas estando en este cuerpo. La rendiremos. Nadie puede escaparse de esa cita. Esa es la única cita, hermanos, la única cita que sé que nadie puede anularla, nadie puede cambiar la fecha, nadie puede pedir una baja que no puede ir a la cita porque no me encuentro bien, nadie puede escaparse. Es una cita segura que cada uno de nosotros tendremos que responder. Yo responderé cuando me toca mi cita, no responderé por mis hijos, no responderé por mi esposa, ni ella responderá por mí. Cada uno de nosotros responderemos delante de Dios cuando nos toca ese día, porque nada está oculto a la vista de Dios. Él sabe todo. Así que nuestro pasaje nos dice a no fingir que nosotros amamos a las demás personas. No podemos fingir que amamos a los demás, sino tenemos que amarles de verdad. Amarles de verdad. Recuerda que la verdad en sí es Cristo. La verdad en sí es Cristo. Así que si la verdad es Cristo, tenemos que amarle de verdad. Tenemos que amarle como Cristo nos amó. Con genuinidad, sin excepción. Sin excepción. Y nuestro amor por los demás debe ser genuino, hermanos. Genuino, no un amor fingido. No intentamos disimular a las personas cuando les vemos. Nos tiramos a sus cuellos, les abrazamos casi rompiendo sus cuellos y decimos cuánto les hemos echado de menos, que de verdad estábamos súper contentos que no pasaban por nuestra casa o que no le veíamos. Y cuando se van, que ojalá no lo había visto, no lo había cruzado. Es tener que ser un amor genuino, hermanos. Totalmente genuino. Si no, si pensamos que amamos a las demás personas de un amor fingido, es como excremento pintado con oro. Brilla afuera, pero abajo putrefacción, totalmente podrido. Así es un amor fingido. Parece algo de valor por la pintura dorada que tiene por fuera, pero lo que hay debajo es puro excremento. Apesta. A Dios ni le agrada para nada. Así que no podemos sinceramente o genuinamente amar a las demás personas si nosotros mismos no hemos experimentado el amor de Dios. Para poder amar a otras personas genuinamente, debemos haber primeramente experimentado el amor de Dios. Porque si no he experimentado el amor de Dios, si no tengo una relación muy íntima con el Señor, que tengo el gozo de la salvación, esta paz que el Señor me da, será imposible para mí amar a otras personas genuinamente sin interés. Quizás amaré a mi hermano Dave porque quizás le puedo sacar su tejano que me gusta, tengo que llevarlo cuando lo necesito, o quitarle el zapato y intentar amar a mi hermano Chepe quizás porque le puedo sacar 20 euros cada vez que le llamo, que no me encuentro bien, sé que puedo sacar. Amor con interés, eso no es amar. Y no amamos a la gente solamente porque nos aman. Amamos porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios y Dios es amor y Él vive en nosotros, tenemos que expresar nuestro amor para las demás personas. No sé por qué esto no funciona. Entonces, vamos a... Bueno, seguimos.
Y el apóstol Pablo sigue diciendo en el mismo versículo 9, pero él sigue diciendo en el mismo versículo 9, que lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que aborrecer lo malo. Aborrezcan lo malo, afárense a lo bueno. Hermanos, es una de las cosas que si alguien dice que se ha arrepentido de verdad y no aborrece lo malo, es mentira. El arrepentimiento genuino viene cuando una persona reconoce su estado pecaminoso, reconoce su pecado y aborrece ese pecado después de haberse arrepentido y apartarse de ese pecado. Si no aborrecemos el pecado, volveremos a unirnos con el pecado para hacer nuestra amistad. Pero debemos aborrecer lo malo y debemos aferrarnos a lo bueno. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia y quedarnos atrapados a Jesús sin soltarle. Ese es el llamado para todo mundo, no solamente para algunas personas. Debemos aborrecer lo que está mal y practicar lo que está bueno y lo que es correcto. Es lo que nos enseña la palabra. Así que sinceramente creo que cada uno de aquí, hermano, puede honestamente examinar su vida. Es algo sincero, que cada uno de nosotros examinamos nuestras vidas con total sinceridad para saber exactamente si nosotros somos personas que nos hemos arrepentido y aborrecemos el malo y hacemos todo a no volver a caer en la misma basura de siempre. Así que tenemos que asegurarnos de aborrecer lo malo. Y si hay algo que usted sabe que está mal, debes dejarlo y aborrecerlo y nunca más volver a ella y pedirle a Dios que Dios te ayude para que usted siga adelante. Así que si hay algo en tu vida que eso es lo que tú estás haciendo, es algo que no agrada a Dios, lo que tienes que hacer es arrepentirte y apartarte de eso y no volver nunca más ahí. Hermanos, el arrepentimiento y el remordimiento son totalmente diferentes. Alguien puede estar remordido por algo que ha hecho mal, pero no está arrepentido. Una persona que no está arrepentida siempre se vuelve otra vez con su antigua relación con el pecado. Pero una persona arrepentida no vuelve más al pecado. Hace todo lo que depende de él y clama ayuda a Dios para que Dios le ayude. Porque la palabra misma lo dice que Dios es poderoso para mantenernos firmes sin caída. Él puede hacer para que nosotros no volvamos al pecado. En el versículo 10, el apóstol Pablo vuelve a recalcar sobre amarse unos a otros. Pero esta vez él aclara cómo debe ser ese amor. Dice que ámase unos a otros con un afecto genuino. Un afecto genuino. ¿Qué quiere decir? Un amor sincero, un amor verdadero, un amor que ¿sabes? No es como los billetes falsos, porque hay billetes falsos y billetes buenos. Y los que trabajan en el banco les enseñan más a manipular los billetes verdaderos. Tanto conocen al billete verdadero que cuando encuentran un billete falso, directamente que saben que es un billete falso. Así que nuestro amor tiene que ser como un billete verdadero. Que en el momento que nosotros mismos nos damos cuenta que quiere salir un amor fingido, un amor falso, un amor que no es, que el afecto mismo que nosotros estamos intentando de demostrar no es real, podemos decir que a nosotros mismos, hermanos, examinámonos y frenamos de ahí. Y no solamente con un afecto genuino, pero debemos deleítanse al honrarse mutuamente. Honrarse mutuamente. Respeto mutuo. Hay personas que le encantan que le respetan, que se les saludan con todo el respeto, que le reciben como rey. Pero ellos no tienen tiempo para respetar a otros, para recibir a otros como rey. El respeto es mutuo, tiene que ser mutuo. Trata a los demás de la misma manera que desearás que te traten a ti. Así que no puedes desear que te tratan como un rey, mientras que tú tratas a las demás personas como esclavos. Así que no podemos hacerlo así. Pero quiero que recuerden una cosa, hermanos, que esta carta de Romanos fue escrita a creyentes, no a personas del mundo. Fue una carta escrita a los creyentes. Y las órdenes aquí son entre creyentes y no los del mundo. Así que nuestro amor debe ser genuino y no fingido entre los hermanos.
Un amor genuino y no un amor fingido entre los hermanos. Tenemos que tener un amor totalmente genuino y no un amor fingido. Así que debemos evaluar el tiempo que pasamos juntos. Debemos deleitarnos cuando tratamos con los demás y hacerlo con respeto y con amor. El tiempo que nosotros pasamos a veces, que nos quedamos después de las reuniones a veces y compartimos para comer algo, son tiempos preciosos, hermanos. Tenemos que darle valor a eso, porque eso mismo trae gloria a Dios. La iglesia unánime, en el mismo sentir, haciendo algo, porque tenemos alguien en común, que es Cristo. Compartimos algo en común, que es la salvación, bienaventuranza que nosotros tenemos. Así que cada cosa que la iglesia hace entre nosotros como hermanos, tenemos que evaluar esos momentos. No debemos... Bueno, entre nosotros no debe haber tristeza en nuestros corazones cuando estamos intentando ayudar, sobre todo cuando uno intenta de ayudar a otro creyente. No tiene que haber tristeza en tu corazón. Otra vez este hermano, el mes pasado yo lo ayudé, otra vez viene este mes para que yo lo ayude, el mes pasado yo hice esto, la otra vez me pidió esto y me hizo esto. Hablo de entre hermanos, no los del mundo. Porque los hermanos, sinceramente, cuando necesitan ayuda es porque necesitan ayuda. Con el temor de Dios no vendrán a estafar a otro hermano. Ojo. Pero una persona del mundo sí que lo hará. Intentará estafar a los creyentes. Yo conozco a mucha gente que viene a las iglesias, donde se congregan la iglesia, para ver lo que pueden sacar de eso. Y algunos lo consiguen. Después de sacarlo, desaparecen. Y otros no lo consiguen. Otros llegan y de alguna manera se convierten. Pero vino con una intención totalmente diferente. Otras personas van porque tienen un objetivo específico, que es sacar lo máximo de la gente y después desaparece, busca otras congregaciones. Y el día que alguien le descubre, esta persona se convierte en su enemigo. Pero aquí estamos hablando de entre creyentes. El amor que tiene que existir entre los creyentes tiene que ser un amor auténtico, no un amor fingido. Cuando un creyente ayuda a otro creyente, tiene que deleitarse en eso. Es con gusto que nosotros lo hacemos. Así que el versículo 11 también sigue diciendo que no sean nunca perezosos. Esa es una de las cosas que la iglesia tenemos que tenerlo bien claro, hermanos. La pereza es un pecado. La pereza es un pecado. Dice que no sean nunca perezosos. Más bien trabajen con esmero y sirven al Señor con entusiasmo. La pereza es un pecado en sí. Así que la pereza es un pecado tal como puede ser la cobardía, la incredulidad, sea corrupto, sea un asesino, sea un fornicario, sea un ladrón, sea cualquier pecado. Mira lo que dice Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales. ¿Qué quiere decir? Los fornicarios como los adúlteros. Todos los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, ojo, no solamente está hablando de imágenes como los católicos lo hacen o los indios. La idolatría puede ser nuestros hijos mismos, puede ser nuestro trabajo, puede ser un pasatiempo que nos encantan, que siempre ponemos esa cosa primero antes que Dios. Porque he escuchado a muchos padres: no puedo ir a la iglesia a congregarme porque tengo que estar ahí por mi familia. La familia ya es un ídolo, porque nunca tienes tiempo para ir a congregarte, para ir a alabar al Señor, ni para leer tu Biblia, ni para orar, porque tienes que estar ahí al 100% para tu familia. Y cuando te mueres, ¿morirás con tu familia? Esa es la pregunta que me hago. La gente llorará el mismo día que te mueres. El siguiente día hace como un pequeño banquete, come en tu nombre, hace una buena fiesta. En mi país, en Camerún, los entierros no es una broma, es un festejón. Gastan más dinero para hacer los entierros que cuando la persona está enferma en el hospital. Todo el mundo hace contribuciones cuando muere la persona. Pero cuando la persona está en el hospital muriéndose, cuesta sacar un céntimo del bolsillo de la gente. Pero el día que mueren, ves, hay donaciones. Yo doy el ataúd, yo compro 6 cajas de cerveza, yo haré esta comida. Toda la gente te aman cuando mueren. Pero eso no debe ser así, hermanos. El amor se demuestra cuando las personas están con vida. No dice que voy a darle mi último respeto comprando 24 cajas de cervezas para su entierro. Eso no es amarle. Así que la palabra nos dice que los idólatras, los que rinden cultos a los ídolos,
todos los mentirosos, no solamente los mentirosos, cualquier pecado similar a eso, cualquier persona que vive en el pecado tendrá su destino en el lago de fuego que arde con azufre, y esto es la segunda muerte. Así que la palabra lo pone bien claro. Y lo más asombroso es que mucha gente no sabe que la pereza es un pecado. La pereza en sí, muchos cristianos no saben que la pereza es un pecado. El mismo, la parábola de los talentos, que uno puede hablar de los dones, que del Espíritu Santo, que su amo se fue a un largo viaje, le dejó quizás a uno 10 piezas, otros 5, el otro 1. El que le dio 10 multiplicó, el que le dio 5 multiplicó, el que le dio 1 se lo guardó. Y cuando regresó su amo, les dio una buena paliza afuera, cogió lo que era suyo y le dio al otro que tenía más. Porque tenía pereza de invertir, no tenía conocimiento, no, estaba totalmente en su aire. Así que la pereza de estudiar su Biblia, de orar, de rendirles, de adorar al Señor, rendirse a Dios, servir a los demás creyentes, usar el don del Espíritu Santo, el don que el Espíritu Santo te ha dado para servir a la iglesia, es un pecado. Y el fin, sinceramente, no es agradable para nadie. Así que la pereza en sí es un pecado. Así que debemos trabajar, hermanos. La Biblia dice que tenemos que trabajar con esmero. Es decir, con cuidado y atención en todo lo que hacemos. No solamente el trabajo en la iglesia, el trabajo en nuestros trabajos circulares que cada uno de nosotros tenemos. Pero cuando uno es llamado para hacer una obra o para formar parte de algo en la iglesia, hermano, no tenemos que tenerlo como una carga. Porque he visto a personas que solamente quieren predicar, no quieren limpiar la iglesia. No quieren limpiar los baños. Quieren predicar, pero no quieren ir a la calle para evangelizar a la gente. Pero quieren predicar en la iglesia, quieren usar el púlpito, porque siente que Dios me está llamando para que yo sea evangelista. Pero está en la calle los pecadores, no en la iglesia. El evangelista va a buscar a pecadores para traerles a la iglesia. No está en el púlpito el evangelista. Pero muchos pelean por este púlpito. Se insultan por ese púlpito. Usan el púlpito como un punto para atacar a las demás personas. Pero eso no es amor. Pero como creyentes, la palabra nos dice que tenemos que trabajar para la obra de Dios con esmero. Trabajar en lo que nosotros hacemos diariamente, nuestros trabajos circulares, con esmero. Debemos servir al Señor con entusiasmo también, dice. No solamente con esmero, pero con entusiasmo también tenemos que servir al Señor. Con ánimo y no con tristeza. Mira, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, el apóstol Pablo aquí usa la misma expresión para animar a la iglesia de Corinto. Él dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada de lo que ustedes hacen para el Señor es inútil. Los que limpian los baños, no es inútil lo que haces. Los que salen fuera para repartir tratados, no es inútil lo que tú haces. Los que lavan el patio, no es inútil lo que tú haces. Los que cuentan las ofrendas, los que están con los niños, los que barren, los que compran agua cuando nadie les pide, que compran papel higiénico para la iglesia, eso no es inútil lo que tú haces. Para nada. Nada de lo que tú haces para la obra del Señor es en vano, es estúpido o es inútil. Para nada. Dios lo está viendo. Y según la palabra que hemos leído ahora, que estamos viendo, Él lo está tomando en cuenta también. Pero ojo, una cosa es, mucha gente piensa que haciendo o trabajando para el Señor, eso significa que son salvos. La salvación no tiene nada que ver con las obras. La salvación no tiene nada que ver con las obras. Podemos trabajar arduamente para el Señor, pero eso no nos da ninguna garantía que nosotros somos salvos. Pero todo creyente salvo tiene buenas obras. Eso sí que es cierto. Pero no todos que tienen buenas obras son creyentes. Pero todos los creyentes verdaderos tienen buenas obras.
Así que tenemos que tener eso bien claro. Ese sería una pérdida de tiempo si nosotros pensamos que haciendo buenas obras, porque he escuchado a muchos, sobre todo los católicos y los mormones que he podido conocer, y cuentan mucho con sus buenas obras, y los testigos de Jehová, las horas de evangelismo, porque ellos les enseñan que más tiempo que evangelizan, se aseguran la salvación. Por eso que cuando salgan fuera, tristemente, desde que empezó la pandemia, no he visto a los mormones ni a los testigos de Jehová más por las calles. No sé lo que pasará con los que mueren ahora que no están evangelizando. Seguramente que irán al infierno porque no han cumplido el tiempo que tienen que cumplir cada mes de evangelismo. Así que van muy mal la mayoría. Irán al infierno, según la doctrina de los testigos de Jehová. Pero que eso no es bíblico. Así que seguimos con nuestro pasaje. El versículo 12. En el versículo 12 el apóstol Pablo nos dice: alégranse por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Ayer estuve hablando con los hermanos sobre las dificultades. Una cosa que el Señor Jesús nos prometió como creyentes es que vamos a pasarlo bien mal en este mundo, que vamos a sufrir. El que quiere vivir para Cristo va a sufrir. La gente te van a acusar por cosas que nunca has hecho. Te van a enseñar 10 dedos de las manos hasta los dedos de los pies, acusándote por cosas que nunca han hecho, jamás. Te van a aborrecer sin ninguna causa, pero téngalo bien claro, si aborrecieron a tu maestro, a tu amo, lo van a hacer también contigo. ¿Quién eres tú que no aborrezcan? Si le mataron, así que prepárate también que vas a morir. Pero Jesús nos hace entender muy bien que seremos perseguidos, pero bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de Él. Así que si la gente habla mal de ti, te maltratan, porque tú eres cristiano, considéralo un gozo. Ayer estábamos viendo eso con los muchachos, cuando cuando Juan y Pedro fueron al templo para predicar la palabra, y los sumos sacerdotes, los líderes religiosos lo cogieron. Eso está en Hechos capítulo 5 y 6. 6 y 7 vimos ayer, 6 y 7, ¿sí? 6 y 7 vimos ayer. Te tiene que ser en el capítulo 6, que Pedro y Juan fueron a orar en el templo, y cuando los sumos sacerdotes le amenazaron que dejaron de predicar en el nombre de Jesús, que había resurrección en su nombre, les azotaron. En vez de que salieron como, ay tío, qué duro nos ha dado, creo que mañana no vamos a evangelizar más, nos vamos a casa. Dice que salieron regocijándose, contentos, ¡yeah!, que Dios nos ha hallado dignos para sufrir para Cristo. Eso es lo que el cristiano tiene que hacer. Regocijarse cuando la gente se pone en tu contra porque tú eres cristiano, no porque has hecho algo malo. Ojo, si has robado, es normal que te peguen y te apedreen, si hace falta te llevan a la cárcel. Pero si es porque tú amas a Jesús, quieres vivir en santidad y la gente te aborrecen porque quieres vivir en santidad, regocíjate, porque Dios te ha hallado digno para sufrir por Jesús. Así que es lo que todo cristiano tiene que comprender. Así que Pablo nos dice aquí en el versículo 12 que alégranse por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Recuerda lo que vimos de los dones del Espíritu Santo, que una de las cosas que el Espíritu Santo no da don, que no hemos visto en ninguna parte, es el don de orar. No hay ningún don de orar. Alguna persona dice que yo tengo el don de orar. Y cuando se mete, coge el micrófono, hay que tapar sus oídos porque gritan. Piensa que gritando mucho significa tener el don de orar. Quizá tener el don de gritar o tenía que ser en el coro, pero no en la oración. La oración es una relación personal con el Señor. Es un corazón quebrantado que habla con un Dios eterno, un Dios soberano. La oración es algo íntimo. La iglesia tiene que reunirse de vez en todas las veces que hace falta para orar. Pero no hay ningún don en sí que se llama el don de orar. Alguien aprende a orar orando. Uno aprende a orar orando. Y el Espíritu Santo, mientras que tengamos esta comunión con el Señor, Él nos ayuda a ir orando conforme a la voluntad del Señor. Pero Pablo habla de una esperanza bienaventuranza que tenemos, una esperanza segura. ¿Qué es esta esperanza segura que tenemos como creyentes? ¿Qué es esta esperanza segura que tenemos nosotros como creyentes? Tenemos la promesa, hermano, escucha, esa es la esperanza segura que todos creyentes, todos que están sentados aquí, tenemos en común. Tenemos la promesa de Dios que Cristo pagó por nuestros pecados,
Tenemos la promesa de Dios que Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. La promesa de que Él algún día mandará a alguien que pagará por nuestros pecados. Él cumplió esta promesa a través de Jesús. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Y no solamente eso, resucitó el tercer día. Porque muchas de las veces nuestras predicaciones terminan con el sacrificio de la cruz, el pago de nuestros pecados y ya está. No. Hay la resurrección de los muertos. Hay la resurrección de Jesús de la cruz, de la tumba. Él resucitó de la tumba el tercer día. Esa resurrección, hermanos, es lo que nos da esta esperanza de que algún día nosotros también tendremos nuevos cuerpos. Resucitaremos. Ya no habrá más dolor ni dolencia. No habrá más vejez. Pero, hermanos, tenemos que empezar con el primero, que es poner nuestra fe en Jesús. Vivir conforme a la palabra de Dios. Y Dios nos asegura que el que está en Cristo nunca será avergonzado. El que pone su confianza en Dios nunca será avergonzado. Hay una promesa segura para todas aquellas personas que mueren en Cristo. Vivirán eternamente con Él. Nuevos cuerpos, jóvenes para siempre, fuerza para siempre. No habrá ni dolor de cabeza, ni de muela, ni dolor de pie. No hará falta ir al barbero para cortarse la barba o pelarse el pelo. Nada de eso. Estaremos totalmente diferentes. Jesús vivió, murió en la cruz, resucitó el tercer día y pasó 40 días después con sus discípulos. Y cuando Él subió al cielo después de los 40 días, Él hizo una promesa que aún está por cumplirse. Y todo creyente tiene que esperar Él prometió que volverá. De la misma manera que Él subió al cielo, Él volverá también así, para llevarnos para siempre con Él. Pero debemos poner nuestra fe en eso y esperándole con ansiedad. Toda la creación, dice la palabra de Dios, está gimiendo, esperando el día que Cristo volverá para poner orden en este mundo de desorden. Eso, hermanos, es la esperanza segura que todos creyentes tenemos. Eso es lo que todo creyente compartimos. Así que me espanto tanto, de verdad, que me espanto tanto cuando veo tanta división en las iglesias. Tanta división. ¿Sabes? Es como los bares. No sé, aquí en España no lo veo mucho, pero creo que... No, aquí en Santa Coloma no hay mucho. Pero en Bon Pastor, aquí hablo de Barcelona, en Bon Pastor, hay bastante de eso. Que he visto una iglesia aquí, la otra iglesia aquí, y arriba hay otra iglesia, y más adelante hay otra. En la misma línea, parecen bares. Parecen bares. Uno se pregunta, pero ¿por qué hay tantas denominaciones? Simplemente porque cada uno piensa que tiene la verdad absoluta. Todo mundo piensa que tiene razón. Nadie quiere unirse con los demás. Quizás estarán diciendo que esos que están ahí están perdidos. Pero los que están ahí también estarán diciendo que estos que están ahí están perdidos. Finalmente, ¿quién está perdido? Hermanos, cuando el Señor Jesús subió, antes de subir al cielo, Él suplicó, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Así el mundo sabrá que Él nos envió. La unidad en la iglesia es lo que hace falta. Hay tanta soberbia, hay tanta irresponsabilidad en la iglesia, hay tanta indiferencia, hay tanta frialdad, hay tanta yo tengo razón, tú no tienes razón, yo tengo la verdad, tú no tienes la verdad, que ha causado un gran abismo en la iglesia. Se cobra el diezmo en otros, no se cobra el diezmo en el otro. Se tiene que hablar en lenguas gritando. No se debe hablar en lenguas para nada, porque los dones ya cesaron en el tiempo de los apóstoles. Si nosotros no leemos nuestras Biblias, hermanos, seremos fácilmente engañados y llevados a doctrinas que sinceramente no son del Señor. Así que me espanto de verdad. Pablo termina, con eso terminamos. Pablo termina, ese es el versículo 12. Pablo termina con el versículo 12 y dice, tenga paciencia en las dificultades. Cuando él dice el versículo 12, tenga paciencia en las dificultades. Eso es una área que a veces a mí personalmente, hermano, me cuesta mucho. Que cuando estoy pasando por momentos difíciles, tengo la tendencia de intentar salir de ahí bajo mis propios esfuerzos o propia fuerza. No tengo esa paciencia a veces tengo que pacientar, pero a veces me veo como impulsivo. Pero Pablo dice, en las dificultades tenemos que tener paciencia y orando
y orando. Tenemos que seguir orando cuando estamos en momentos difíciles. Así que Cristo nunca nos dijo, hermanos, como cristianos, que nuestras vidas cristianas serán fáciles. Nunca. Él nos aseguró que tendremos aflicciones. Y Él mismo nos avisó. Podemos leer esto en Juan capítulo 16, versículo 33, que Él mismo nos dice que en el mundo tendremos aflicciones. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímanse porque yo he vencido al mundo. Así que la persona que piensa que ser cristiano significa que sus hijos serán hijos perfectos, su esposo será el príncipe de no sé qué, del mundo de todo, su esposa será la mujer virtuosa que habla en la Biblia, o sus vecinos se pondrán a su favor, o tendrá el favor de su jefe directamente porque se ha convertido. Déjame decirte que creíste en otra religión, no el cristianismo. En el momento que tú crees en Cristo, ahí se te empiezan los problemas. Ahí todo el infierno va contra ti. Porque debes regresar al país de la destrucción, en el país de la destrucción, donde tú estabas antes. Porque Satanás nunca se quedará con los brazos cruzados, pero poderoso es Dios, dice la palabra, que Él nos puede mantener firme en sus manos sin caída. Él nos puede mantener hasta el final sin caída. Él nos ha dado todas las herramientas, recursos que necesitamos para seguir este camino sin mirar atrás. Pero nosotros, depende de nosotros, tenemos que ser esforzosos y valientes. El Señor Jesús nos dice, es Él quien permanece firme hasta el final. Ese sí que será salvo. No dice que es Él que conoce tanta teología, o Él que conoce que es más bondadoso, o Él que se congrega todos los domingos, o todo. No, Él que permanezca firme en el Señor será salvo. ¿Y qué es permanecer firme en el Señor? Una relación constante y continua, a pesar de lo que está pasando a tu alrededor. Las dificultades, los problemas de la vida no deben determinar nuestra relación con el Señor en ninguna manera. Nada. Y en las dificultades debemos tener paciencia y orar, porque Dios estará trabajando en nosotros. Él puede usar las dificultades para estar trabajando en nosotros, quitando las falsas confianzas que nosotros podemos tener en nosotros mismos o en otras personas. ¿Sabes cuántas veces la gente me ha fallado? Y después cuando me fallan, me regreso y, Padre, perdóname, porque sinceramente fue sincero con eso. Porque ves a alguien, piensa que esta persona, esa es la pieza que necesitabas para hacer eso. Y coge toda tu confianza y lo pone y no consultas a Dios. Y llegas ahí y tu persona te dice, sí, mañana, sí. Y mañana, ni pasado, ni el mes pasado, ni el año pasado, se acabaron tus confianzas. Escucha bien, hermano, la palabra nos dice, si ponemos nuestra confianza en los hombres, cuando mueren. Si ponemos nuestra esperanza en los hombres, cuando mueren con nuestra esperanza. Pero si ponemos nuestra esperanza en Dios, Dios es eterno, Él nunca muere. Él nunca muere. Así que debemos poner nuestra esperanza solamente en el Señor. Solamente en Él tenemos que poner nuestra esperanza. Termino con eso. Termino con el versículo 13. El versículo 13, bueno, no aparece. Sí, ahí va. El versículo 13 nos dice, estén listos para ayudar a los demás. Estén listos para ayudar a los demás. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Escucha bien, estén listos para ayudar ¿a quién? A los hijos de Dios cuando pasen necesidad. No dice al mundo entero, porque la iglesia no ha sido llamado para alimentar el mundo entero, pero para predicar la palabra y para que la gente llegue a conocer a Cristo. Es Dios quien se encarga para proveer a la gente. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Sigue con los hijos de Dios. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad a los hijos de Dios. Siempre dispuestos. Así, ¿cómo podemos estar listos para ayudar? Hermano, escucha bien. ¿Cómo podemos estar listos para brindar ayuda o para ayudar a los hijos de Dios? ¿Cómo podemos estar listos para ayudar a los hijos de Dios si somos perezosos?
Porque Pablo dice que no seamos perezosos. Porque si somos perezosos, ¿cómo podemos ayudar a los demás, a los creyentes que pasan necesidad? ¿Cómo podemos ayudarles? Seremos solamente una carga para los demás. Así que si no somos perezosos, podemos trabajar con nuestras propias manos y ser de bendición también para otras personas que pasan necesidad. Así que no podríamos ayudar a las demás personas o a los creyentes que pasan necesidad si somos perezosos. No podremos ayudar a las demás personas si nuestro amor por ellos es fingido. No habrá manera de ayudar a los hijos de Dios que pasan necesidad si no les amamos genuinamente. Si es un amor fingido, no podremos. No podremos ayudarle si no tenemos ese entusiasmo para trabajar para el Señor. ¿O cómo podremos ayudarle sin tener paciencia en las dificultades o la esperanza segura que un día volverá el Señor para que cada uno de nosotros rindamos cuenta ante Él? Hermanos, toma en cuenta una cosa. Aquí vamos terminando. Aquí no está diciendo de brindar hospitalidad a todo mundo. No vas a meter un pederastra en tu casa porque quieres demostrar que eres cristiano, ni un ladrón en tu casa porque quieres demostrar que eres bondadoso o que eres bueno. No vas a meter cualquier persona en tu casa porque quieres demostrar que tú eres creyente. Tenemos que ser sabios. Pero hay que brindarle hospitalidad a los hijos de Dios. Un hermano de verdad en Cristo, una persona que vive conforme a la palabra de Dios. Ojo, la Biblia dice que Israel es el pueblo elegido de Dios, pero no todos los israelitas son hijos de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero no todos en la iglesia forman parte del cuerpo de Cristo. Quiero que lo entendamos. No todo mundo que va a la iglesia es cristiana. No todo mundo que dice que es cristiano es hijo de Dios. Así que en la misma iglesia tenemos que tener sabiduría, saber a quién brindamos esta hospitalidad, a quién llevamos a nuestra casa, a quién ofrecemos esta ayuda que necesita. No ofreceremos ayuda a una persona vaga, una persona que no quiere trabajar, una persona que vive descaradamente en el pecado. No ofreceremos ayuda a una persona que no tiene ningún temor ni amor por las cosas del Señor. La Biblia la palabra o Dios no nos ha llamado para que nosotros salvemos al mundo del hambre o de la necesidad. Nos ha llamado a predicar la palabra para que seamos la luz. Pero entre nosotros el cuerpo tiene que ayudarse mutuamente. Eso sí que es un mandato del Señor. Termino con este. Tito capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios: los nuestros tienen que aprender a hacer el bien, a satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces, no serán personas improductivas. Los nuestros, de la iglesia, tenemos que aprender a hacer el bien entre nosotros. Porque sinceramente, entre la iglesia siempre hay personas que tienen necesidades más que otras personas. Pero en el mismo grupo hay personas que no son creyentes, buscan maneras para sacar lo que pueden sacar y desaparecer. Hay personas que intencionalmente viven en el pecado. A esas personas ni comen con ellos, dice la palabra. Ni tomas un café con ellos. Ni lo hagas, ni les ayuda. No les pongan ni en la lista de la membresía de la iglesia. Los que intencionalmente, descaradamente viven en el pecado y no quieren arrepentirse ni apartarse de sus pecados. Esos no son miembros de la iglesia. Es como en un jardín. Si uno planta, tenemos flores ahí atrás en el jardín. Plantamos flores verdaderos, pero con las flores crece mala hierba. Así es la iglesia. Dios levanta su iglesia, pero en la misma iglesia Satanás levanta a sus hijos también. Y están ahí para distraer la obra del Señor. Están ahí para distraer a muchos creyentes, pero hay de aquellas personas que se dejan llevar. Mayoría son cristianos que no leen sus Biblias, pasan el tiempo en casa haciendo otras cosas. Pero que Dios nos ayude, hermanos, para que nos amemos de verdad mutuamente como Cristo quiere que nos amemos. Que no fingimos nuestro amor por unos a otros. Que en momentos difíciles que tengamos paciencia y oremos cuando pasamos momentos difíciles. No pongamos nuestra esperanza y confianza en los hombres, porque cuando mueren con nuestra esperanza y confianza. Ponemos nuestra confianza nada más en Dios. No seáis perezosos, no debemos ser perezosos. Tenemos que trabajar en la obra del Señor con mucho entusiasmo, con esmero, con ganas, echarle todo para la obra del Señor.
Dejamos nuestra obediencia en las manos de Dios y la consecuencia de nuestra obediencia también en sus manos. Pero no debemos rendirnos como cristianos. Tenemos que tener paciencia siempre, hermanos, y hacer todo lo que depende de nosotros para ayudar a los demás creyentes cuando tienen necesidades. Es nuestro deber. Hemos sido llamados para eso y tenemos que cumplirlo. Amén. Padre, gracias por tu palabra.